Todos respiramos sin pensar en ello, pero para algunas personas hacerlo se convierte en un esfuerzo diario. Así empieza la historia del enfisema pulmonar, una enfermedad que avanza en silencio y que daña poco a poco la capacidad de respirar. Al principio pensé que era cansancio. Me faltaba el aire al subir las escaleras, pero lo fui ignorando. Después ya no era solo el hacer esfuerzo. Caminar unos minutos me dejaba sin aliento. Fumé durante años. Nunca pensé que eso iba a afectar hacia mis pulmones y que me iba a costar tanto la vida diaria. El enfisema pulmonar es una enfermedad crónica que forma parte del EPOC, es decir, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se caracteriza por una dilatación anormal y permanente de los espacios aéreos que se encuentran después del bronquiolo terminal, junto con la destrucción de las paredes alveolares. Esto significa que las pequeñas estructuras encargadas de hacer el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono comienzan a perder su forma, su elasticidad y su función. En condiciones normales, los alvéolos funcionan como pequeños sacos de aire que permiten que el oxígeno pase a la sangre y que el dióxido de carbono salga del cuerpo, pero cuando aparece el enfisema, estas paredes se rompen y se destruyen poco a poco. Como resultado, el pulmón pierde su capacidad de retraerse correctamente al momento de exhalar. El aire queda atrapado dentro, el pecho se vuelve más expandido y la respiración se hace cada vez más difícil. Por eso, muchas personas con enfisema sienten que les falta aire, incluso en actividades simples como caminar, subir escaleras o hablar por largos periodos. Además, al perderse gran parte de la superficie alveolar, el intercambio gaseoso se vuelve menos eficiente. Esto hace que el organismo reciba menos oxígeno y que el trabajo respiratorio aumente. El enfisema no solo afecta la respiración, también cambia la forma en la que el pulmón se mueve y funciona. Por eso se considera una enfermedad progresiva y en muchos casos irreversible. Dentro del pulmón, el daño se relaciona con la destrucción de componentes importantes de la matriz extracelular, como la elastina y el colágeno. Estas estructuras son esenciales para que el tejido pulmonar conserve su forma y elasticidad. Es por ello que cuando se pierden, el pulmón se vuelve más rígido, se dilata de manera normal y pierde la capacidad de vaciarse por completo durante la respiración. Por eso se dice que el enfisema pulmonar no es solo una enfermedad de falta de aire, sino una alteración estructural profunda del pulmón, en la que el tejido se va destruyendo hasta comprometer seriamente la función respiratoria. El principal factor de riesgo es el tabaquismo, pero también influyen la contaminación, los gases irritantes, el polvo y el tabaquismo pasivo. En algunos casos, el problema también puede ser genético, como en la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Dentro del pulmón ocurre una alteración a nivel microscópico. En condiciones normales existe un equilibrio entre las enzimas proteolíticas que degradan componentes del tejido pulmonar y las proteínas reguladoras que limitan esta actividad. Entre estas proteínas reguladoras destaca la alfa-1 antitripsina, sintetizada principalmente en el hígado, cuya función es inhibir enzimas como la elastasa neutrofílica y proteger la integridad de los alvéolos. Cuando hay una inflamación crónica, tabaquismo o estrés oxidativo, ese equilibrio se rompe. Entonces, la elastasa de neutrófilos y otras enzimas comienzan a dañar los alvéolos, destruyen la elastina, el colágeno y el pulmón comienza a perder su estructura desde el alvéolo. El síntoma principal es la disnea. Primero aparece con el esfuerzo, pero después puede presentarse incluso en reposo. También puede haber tos crónica, sibilancias, opresión torácica y pérdida de peso. En casos avanzados se observa tórax en tónen, uso de músculos accesorios, labios fruncidos y cianosis.
historia clínica. Se preguntan antecedentes de tabaquismo, exposición a contaminantes y síntomas respiratorios. La prueba principal es la espirometría. Si la relación volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada es menor a 0.70 después del broncodilatador, se confirma obstrucción al flujo aéreo. La radiografía y la tomografía ayudan a ver hiperinsuflación, bullas y destrucción pulmonar. El pronóstico depende del grado de daño pulmonar. En etapas leves, el paciente puede tener buena calidad de vida con tratamiento, pero en casos graves, la función pulmonar disminuye mucho y puede presentar complicaciones como hipertensión pulmonar o neumotórax espontáneo. El paso más importante del tratamiento es dejar de fumar. Después se utilizan broncodilatadores y en algunos casos corticosteroides inhalados. También se recomienda rehabilitación pulmonar y oxigenoterapia. En casos avanzados puede usarse opciones como cirugía de reducción de volumen, que es la ureectomía, válvulas endobronquiales o trasplante pulmonar. El enfisema pulmonar nos recuerda que respirar depende de un equilibrio delicado. Cuando ese equilibrio se rompe, el daño puede ser irreversible. Pensé que era algo pequeño, pero mi cuerpo me estaba avisando. Prevenir, detectar a tiempo y dejar de fumar puede cambiar el curso de esta enfermedad. Respirar no debería de ser una lucha. ¿Que no jala? No sale. Si tú lo haces, yo lo hago. Así, justo esa era la escena. Arre, pues. Sí, le haces como que al cigarro.